Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien con el rollo este que tenemos de la pandemia, del coronavirus, y que nos tienen bastante jodidos a todos. Pues nada, estamos en otro vídeo. Sigo estando nervioso. Me he hecho mi guión como siempre, un rato aquí haciéndolo, pero la verdad es que, bueno, nervioso porque, hostia, cada vez sois más los que me seguís y veis los vídeos. Y hombre, pues eso impone un poquito. Pero bueno, voy a intentar soltarme conforme voy hablando y ser natural y listo. Antes de nada, daros las gracias a todos, te lo juro, porque os lo juro, mejor dicho, porque mira, me pongo a leer los comentarios por las noches cuando ya termino del día y me pongo con el ordenador en plan personal, ¿no? Porque con el ordenador estoy todo el día liado. Y la verdad es que no hay mensajes, no, todavía no he tenido ningún mensaje negativo ni. Bueno, sí, aparte de que soy muy mal y esas cosas, sí, pero no son negativos, son constructivos. Pero de verdad que anima mucho y no sé, te hacen que quieras seguir haciendo vídeos porque, oye, de verdad que cuesta un poco ponerse aquí, escribir una especie de guión y hablar a un móvil aquí delante sin haberlo hecho en tu vida y bueno, que me alegra mucho leerlos. Intento contestar todos los días, a medida de lo posible. Y bueno, este vídeo pues ya dejándonos de historias, lo que quiero es contar, a ver por qué, o sea, qué puse yo en la autocaravana, y por qué y bueno, más o menos un poco informar a aquellos que, bueno, sois novatos como lo era y lo soy yo, que sea un experto cuando vea este vídeo va a decir, pues vaya chorra de vídeo porque ya va de sobrado o ya sabe de qué va esto, pero bueno, mi idea inicial ya sabéis que era la de intentar ayudar a los que no saben, los que quieren vivir en autocaravana, etcétera. Bueno, si ves que miro un poco para otro lado es que tengo aquí el portátil delante y voy leyendo un poco mi guión, porque si no es que me pierdo y bueno, a ver, yo no tenía ni idea del tema de las autocaravanas, ni de qué se montan, ni de qué traen de serie, ni nada. Entonces, pues como todo, pues te guías por las redes, por los grupos que sigues de Facebook, lo que vas leyendo en foros y vídeos que vas viendo por YouTube, etcétera, ¿no? Todo esto en el transcurso de los meses, del tiempo, etcétera. Lo más importante para mí era, en mi caso, como por si no lo sabéis y es el primer vídeo que veis, yo vivo en mi autocaravana desde hace unas semanas y necesito ser independiente, no puedo estar como otras personas que van a un camping o van a un área, lo primero que hacen es enchufarse allí a la red eléctrica que hay y ya son dependientes, ¿no? Yo no, yo paso de eso, no es que pase, es que mi vida es vivir aquí, entonces tú lo primero que haces cuando te compras una casa es contratar la electricidad, etcétera, el agua y yo, pues bueno, pues igualmente pues eso, pues necesitaba ser autónomo en mi autocaravana y generar electricidad y así poder poner los cuernos a Endesa, Iberdrola, todo este tipo de empresas eléctricas que nos roban, que nos engañan, que nos abusan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo decir que, bueno, ya haré un vídeo más adelante de lo que son gastos en autocaravana, etcétera, ya cuando lo tenga un poquito más trillado esto y pase más tiempo. Pero yo os puedo decir que gastaba entre una media de 150 euros cada 2 meses, ¿vale? De lo que es electricidad. Y bueno, de media, porque luego en invierno ya sabes que con el frío y tal, pues siempre gastas más porque yo tenía bomba de calor. Bueno, no me voy a enrollar con el tema este. El caso es que ahora ya eso no lo pago, no me lo gasto y bueno, gracias a una inversión que he hecho, pues soy autónomo en cuanto a electricidad. Más cosillas. A ver, en el concesionario, cuando compré la autocaravana, me regalaron una placa solar de 160 vatios y como yo pensaba que iba a ser poco, iba a ir justo, pues puse otra de 175 vatios, que ya explicaré en un próximo vídeo de quién me hizo la instalación y, en fin, de por qué y tal, cómo fue aquello. Porque fue 175 vatios y bueno, explicaré más cosas, pero por no desviarme, por ir un poco segmentando las cosas y no irme por las ramas. Pues bueno, 160 y 175 pues son 335 vatios y bueno, el caso es que yo no tengo ni idea de electricidad. Entonces, claro, las placas te dicen que son en vatios, luego la corriente se mide en voltios y la carga, cuando yo miro ahí en el cacharrito aquel, os voy a enseñar un poquito si se ve de aquí, aquello de ahí arriba, que no se ve muy bien, bueno, ya lo enseñaré.
más adelante. Pues me dice que carga en amperios. O descarga en amperios, tío, hostia. Vatios, voltios, amperios, bueno. Ahora mismo estoy muy pegado en ese tema. No viene al caso ahora mismo, ya os contaré en otro vídeo cuando ya sepa un poquito más y me informe cómo va el tema este, pero bueno, el caso es que yo tengo dos placas, 160, 175, 335 amperios. Perdón, vatios. Esto es que me lío. Vale, entonces, la energía se carga con las placas, pero claro, tú usas energía con las placas solares, el sol, etcétera, que por cierto son la caña, porque aún nublado y a las 8:30 de la mañana, cuando el sol, ahora en casi invierno, no está todavía dando de lleno, que está así en plan perpendicular, diríamos, las cabronas cargan, tío. O sea, a las 8:30 de la mañana veo yo el rayito ahí, que significa que está cargando, el símbolo del rayito, y me da una alegría, aunque esté nublado, aunque no esté el sol ahí, poco, pero cargan. Y dices, joder, macho, qué alegría. O sea, estoy ahorrando, estoy cargando energía para el día, es la leche. Aunque sea poquito, pero coño, me hace ilusión. Una chorrada, pero yo soy así, ¿no? Vale, más cosillas. Lo que decía, las placas cargan. ¿Y qué haces con esa carga, con esa energía? Pues bueno, pues necesitas unas baterías. Las autocaravanas, como furgonetas que son, el motor, digamos, traen una batería, pero es para el motor, para sus cosas, cualquier coche, cualquier furgoneta. Necesitas mínimo una batería en el habitáculo que normalmente se monta debajo del asiento del copiloto y ahí pues digamos, va almacenando esa energía que las placas van cargando. ¿Qué ocurre? Pues que yo estamos en la misma. Yo con una batería pues y dos placas, pues a lo mejor se me quedaba corto. Yo necesito, como voy a estar aquí todo el día metido y haciendo cosas y trabajando y etcétera, pues nada, pues puse otra batería más que me hicieron un sitio debajo del asiento. Entonces tengo la de 100 amperios que me regalaron en el concesionario, más otra de 100, de 95, que es la que entraba dentro de, o sea, el mismo hueco que debajo del asiento, que suelen venir preparadas casi todas las autocaravanas, me imagino que para eso, ¿no? Para que tenga la instalación ahí. Luego necesitas un eManager, sí, sí, tal cual, que es un cacharro que lo que hace es que decide en qué momento, cuando estás cargando, las placas están cargando, a qué batería echarle esa carga. Y al revés, cuando estás descargando, cuando estás utilizando cosas, enchufes o historias, estás consumiendo energía, pues ese cacharro dice de cuál cogerla. Pues es una especie de, bueno, pues de, yo qué sé, tío. Pues ahora interesa más de aquí, ahora compenso aquí, yo qué sé, su trabajo, para eso le pagan, ¿no? Yo qué sé. Vale, esto es un vídeo un poco chorra porque no soy técnico, no soy especialista, pero es un poco para que hagáis la idea, los que no tenéis ni idea, como yo la tenía ni la tengo casi, ahora un poquito más, pero bueno, para que sepáis qué historias es lo que necesitáis, nada más. Ya hay otro vídeo pronto, creo que será el siguiente, espero, de cuando o de dónde me hice las instalaciones y ya daré un poco más de detalle, lo que vale cada cosa, más o menos, instalaciones, etcétera, para que vayamos por paso, ¿no? Primero vamos a saber qué necesitamos y luego veremos a ver dónde lo montamos y cuánta pasta nos cuesta, ¿no? Vale, por partes. Sigo leyendo un poquito, perdonadme, pero es que es muy largo esto y no de memoria no me lo sé. Más que nada por, ya digo, por un guión. Vale, entonces ya tenemos las placas, cogemos energía, la almacenamos en las baterías. Pero ¿qué pasa? Que, a ver, mi autocaravana tiene pues 2 y 2, 4, no sé, creo que son 5 o 6 tomas de USB, una o dos de mechero, en el maletero garaje hay otra creo, pero claro, yo ahí no puedo enchufar el enchufe no sé, del cargador del portátil, por ejemplo, o de uno de los 3 monitores que tengo de ordenador. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas, aparte de tomas de enchufe, que a mí me traía una autocaravana y otra que pedí que me instalaran, por tener dos, y aparte llevo ladrones, pues necesitas un inversor de corriente. ¿Qué es eso? Eso es un cacharro que va aquí abajo, justo donde estoy sentado yo ahora mismo, ya lo enseñaré más adelante, cuando haga el vídeo de la instalación, que es un cacharro que lo que hace es que coge la energía esa que viene de amperios, de voltios o de su madre y te la transforma no a vatios, o sea, como te digo, que tú puedas enchufar como en tu casa el portátil, que puedas enchufar el cargador de no sé qué, si quieres enchufar cualquier cosa. Yo el que tengo es de 2000 vatios con un pico de 4000. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le puedo enchufar 2000 vatios del tirón, que los admite, que no me va a estallar nada,
y con picos a lo mejor, pues imagínate que tuviera un microondas, que no es el caso, ni lo tengo ni lo tendré, creo. Y pues, vamos a primeras hace wow, y necesitan más de 2000, 3000, 4000, pues te lo admite. Pero con 2000 voy más que sobrado, ¿vale? Más cosillas. Yo la verdad es que no necesito enchufar, como mucho estoy enchufando 500, 600 vatios a la vez y mucho es, mucho es. Bueno, más cosillas. Eh, Alarma. Yo el arma estuve dudando, pero al final dije, no, no. Si voy a vivir en autocaravana, necesito una alarma por tema de tranquilidad, por seguridad. Y no me arrepiento. Es una alarma que es volumétrica y es decir que si yo me voy y cierro, activo la alarma con el mando a distancia de la cabina Ford, al mando que te da el Ford, coño, la furgoneta, pues me voy, pues, se activa la alarma y volumétrica te entran por cualquier lado y en cuanto se mueve algo dentro, pues pita la alarma. Y cuando estoy dentro, lo que tiene otro sistema que desactivo el volumétrico, pero igualmente si me intentan entrar por las puertas, las de la cabina no, por las puertas de maletero o cabina, o sea, perdón, habitáculo o casa, pues entonces saltaría la alarma también. Pero mientras puedo estar dentro sin moverme, es que no pita. Eh, a mí me da seguridad, me da tranquilidad porque yo vivo en ella y bueno, pues también. También llevo instalado una alarma de gases y de narcóticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues me imagino no, que es que si te tienes un escape de gas, de la bomba o lo que sea, pues si estás durmiendo y no te enteras y entra el gas, oye, pues te mueres, ¿no? Me imagino. Pues la alarma te avisa. Y sé que funciona porque el otro día, el primer día de la que me la instalaran, pues nada, salgo de la ducha, me echo el spray este del desodorante del mercado y empezó pi, pi, pi. Entonces digo, hostia, funciona, eso es lo que es. Primero me sorprendí que eso que coño es lo que pita. Yo ya vi que era una alarma que, bueno, tiene una lucecita verde ahí que está muy chula por la noche. Y así parece que tienes una discoteca en casa, ¿no? Eso vale poco a ver, yo te digo, yo por lo que leía los foros y como los grupos de Facebook, etcétera, pues no sé, la gente lo recomienda y por lo que vale, pues bueno, tampoco es mucho y necesario. Otra cosa que es necesaria para mí, o que pienso que es de gran utilidad, pues los cierres adicionales a las puertas. A ver, son unos cierres que hay, normalmente los que recomiendan son Fiamma o lo más vendidos son Fiamma, de la marca Fiamma, pero hay otros que son IMC, que me recomendaba a todo el mundo, son más caros, pero ahora a posteriori agradezco haberlos puesto porque yo cuando me estaban haciendo la instalación me enseñaron unos puestos en una autocaravana, unos Fiamma, y la verdad que eso lo abres vamos, creo, fácilmente. Y los IMC son mucho más robustos, son hierros, son robustos, son acero, yo qué sé, no el material, ¿no? Pero los ves que son, ya los enseñaré cuando haga el vídeo de la instalación. Este vídeo es un poco por saber qué hace falta, ¿no? O qué quiero montar yo. Para mí es un plus de seguridad también, porque estás durmiendo o te vas y coño, yo en el maletero llevo todas mis cosas. ¿Vale? Que no es que lleve nada gran cosa, pero son mis pertenencias de mi vida, de mi casa, son las que tienes tú en tu casa y las que tienes tú en tu trastero y pues quiero tenerlas un poco más resguardadas y cuando salga de la autocaravana me vaya a dar un paseo o a donde sea, pues quiero tener esa tranquilidad, ese plus entre el alarma y los cierres, pues me voy tranquilo, ¿vale? Más cosillas. Bueno, sí, el tema de seguridad, sí, vale. No viene al caso, pero que también depende de dónde pares, dónde duermas y de esos sitios. Yo, por ahora, bueno, por donde estoy, pues ahora mismo estoy en una organización de aquí de Torrevieja, bueno, cerca de Torrevieja, que es de alto standing, coño. El bloque de al lado hay un guardia de seguridad dando vueltas todo el día que hasta me saluda y todo. Y yo creo que hasta me vigila a mí también, tu caravana, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues si no tuviera alarma ni cierre, pues a lo mejor no me hacían falta, pero. Sí, aquí es, efectivamente. Aquí estoy esta noche y para que veáis dónde me ubico, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Una paz, una tranquilidad increíble. Lujo de alto standing. Y bueno, la playa la tengo aquí al lado. Pues ya haré un capítulo aparte del tema de las pernoctas, cómo lo hago, cómo las busco, el sentido común, etc, etc, etc. ¿Vale? Y ya está. Creo que ya está, porque llevo ya 14 minutos, me dice esto, más alguna cosita que habré metido por medio para que no sea el vídeo tan pesado. Pues nada, simplemente y sigo leyendo
me hace grande por seguirme, me hace grande por escribirme. Y ojalá os ayude algo estas chorradas que digo, estas cosas que cuento de mi experiencia, que espero que poco a poco vayan siendo un poquito más profesionales. Y ya os iré haciendo vídeos más concretos, con más imágenes, etcétera, que seguro que lo estáis deseando. Me pedís cosas por los comentarios, pues por favor seguid haciéndolas, porque ya entre lo que yo tengo pensado y lo que me vais diciendo, yo ya tengo pensado, bueno, lo tengo apuntado, por no se me olvide, los vídeos próximos que iré haciendo para seguir aportando valor, que es lo que se trata, y ya está, y no hacer aquí el chorra. Y qué más, pues ya está. Pues, amigos y familia, pues que estoy muy bien, que muchas gracias por seguirme, que soy la puta gloria, que mamá te quiero mucho si me ves. Y nada, que en cuanto ya nos quiten el tema este nos quiten la privacidad de libertad que tenemos, pues iré para mi zona y ir a veros a todos y pasar más ratico. Pues ya está, que por favor, que suscribiros, porque así si os suscribís y activáis las notificaciones, pues el próximo vídeo que haga, pues os llegará al móvil o al donde sea. Y así es más cómodo y todas esas cosas. Y gracias de corazón.